Jóvenes, buenos días. ¿Me escuchan? Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, magíster, buenos días. Se le escucha. Ya, gracias, joven. Buenos días. Vamos a empezar. Buenos días, buenos días. Voy a pasar a compartir para concluir lo que quedó pendiente en la última clase. Un ratito, todavía están ingresando sus compañeritos. Ya. Estábamos trabajando vimos la tercera y cuarta versión de la función implícita, ¿no? Hacía grandes rasgos, ¿no? Simplemente recordar, ¿por qué lo estoy tomando en cuenta nuevamente? Porque cuando trabajemos integrales y se haga cambios de variables, sí, necesariamente vamos a utilizar, sobre todo la fórmula, ¿no? Pero quiero que entiendan en qué consiste, nada más, ¿ya? Entonces vamos a pasarlo rápido acá. ¿Qué se tenía que cumplir? Teníamos que tener en este caso para un sistema, ¿no? Podemos tener dos funciones, podemos tener tres funciones, no funciones, no relaciones, en sí relaciones, ¿ya? Porque están igualadas a 0 aquí, ¿no? Evaluados en un punto P. Si ustedes observan aquí, este punto P pertenece a R cuarta, ¿no? Pertenece a R cuarta. ¿De cuántas variables? X, Y, U y B, ¿no? Sí, entonces estas funciones están en R cuarta. Sí, lo que nosotros queríamos hallar era el jacobiano, ¿no? El jacobiano de esta función. Y el jacobiano de esta función estaba dado de esta forma, ¿no? Ahora, lo que se quería hacer es definir dos funciones, estas dos funciones, un ratito. Y todavía está ingresando. Ya. Estas dos funciones, U y B, estas U y B, expresarlas en función de X y Y, ¿no?
para poder hallar el jacobiano. Por eso que aquí es donde nosotros en el futuro vamos a despejar o en todo caso a expresar hacer un cambio de variable, ¿ya? Bueno, ¿cómo hallamos ese jacobiano? Ese jacobiano, recuerdan que eran estas derivadas parciales, ¿no? Que aquí no lo es, aquí está. Sí, derivamos la función f con respecto de u y de b, ¿no? ¿Ya? Y podíamos hallar las derivadas parciales, ¿no? De u con respecto de x, porque recordar que u es una función de x y de y b también se va a expresar como una función de x y y. Es por eso que hallamos la derivada parcial de u con respecto de x y la derivada parcial de u con respecto de y, ¿no? ¿Ya? Y de b con respecto a x y de b y era esta fórmula, ¿recuerdan? El jacobiano es similar, lo único que teníamos que cambiar si derivo u con respecto de x, en lugar de u escribo x aquí nada más, ¿no? Y abajo va el determinante de este jacobiano. Ay, sí, ingresamos. Bueno. Si derivo u con respecto de y, ahora cambio aquí la variable, un ratito. Ah, aquí está mal. Ah, no, sí está bien, este parecía b, este es b, ¿ya? Este es b de acá. En lugar de x escribo y, ¿no? Perdón, en lugar de u escribo y aquí, ¿ya? Y si derivo b con respecto de x, en lugar de b, reemplazo x, ¿no? Y si derivo b con respecto a y, en lugar de b, reemplazo y, ¿no? Ya, y estábamos resolviendo este ejemplo, ¿no? Dice, considere las expresiones, estas relaciones, ¿no? En el punto 1, 0 se tiene que, si ustedes evalúan en esta función, si evalúan, van a obtener que todo esto es 0, pues, ¿no? Esto también vale 0, al evaluar en estos dos puntos. Me pide ya las derivadas parciales de f y g. Entonces, tengo que hallar la derivada parcial de f con respecto de x, o en todo caso, mejor lo vemos aquí en la fórmula. Me pide hallar estas derivadas parciales. Ya, que en realidad es el jacobiano, ¿no? Simplemente aquí tenemos la fórmula y derivamos, ¿no? F con respecto de u. Aquí F con respecto de u. Bueno, ya sabemos derivar, ¿no? Con respecto de u, esto es número, me queda E por E a la u más B por X, ¿no? X simplemente me queda B, lo que está acá. Uy, he escrito mal aquí, creo. Aquí es B, perdón. Aquí es B. Con respecto de u. A ver, aquí con respecto de u es lo mismo. Con respecto de u, aquí queda B. ¿Sí? Y luego, F con respecto de B. Con respecto de B, aquí es lo mismo. Aquí queda U, ¿no? Con respecto de B. Y también derivamos G con respecto de U. G con respecto de U, esto. Aquí queda lo mismo, pero con respecto de U, si derivan el exponente, esto es 1, ¿no? Y me queda lo mismo. Con respecto de U, me queda menos 2B, ¿no? Desaparece U. Y luego derivamos G con respecto de B. Con respecto de B, esto es lo mismo, pero el exponente con respecto a B es menos, ¿no? Menos 1. Por eso que aquí está el menos. Y bueno, con respecto de B, aquí es menos 2U. Y hallamos las derivadas parciales, ¿no? El jacobiano, perdón, el jacobiano. Ahora queremos hallar las derivadas parciales, ¿no? Hallar la derivada de u con respecto de x, la derivada de b con respecto de x, la derivada de u con respecto de y, de b con respecto de y. Entonces ahora, como les digo acá, u con respecto de x en lugar, esta es la fórmula, ¿no? Esto es el jacobiano que hemos hallado, que pasa a dividir a cada una de las derivadas. Ustedes observan aquí, a cada una de las derivadas, ¿no? Está entre
Eso es por fórmula, ¿no es cierto? Simplemente acá arriba tenemos que cambiar, recuerden que utilizamos la regla de Kramer aquí, ¿no? En lugar de U, derivar con respecto de X. A ver, solo esta parte, porque si me paso a hacer todo, a ver esta expresión. Con respecto de X. ¿Cuánto sale? Desaparece X, me queda todo esto es 0 y esto es 0, ¿no? Con respecto de X. Sí, solo esto de acá. Ahora, bueno, esto es lo mismo con respecto de B. Esta columna no cambia, es lo mismo. A ver, aquí voy a corregir porque aquí es B1. Y acá abajo, ya, está bien. Un ratito, acá voy a corregir, aquí era B y aquí era U. Acá abajito estaba mal. B y aquí es U. Aquí es B y aquí es U. Esto es lo que está acá arriba. Solo arriba tengo que cambiar esta columna, nada más, ¿no? Derivar con respecto de X, F. F con respecto a X, bueno, ya está. Y esto con respecto a X es 0. No G con respecto de X. Después va lo mismo, aquí, ahora cambio, estoy derivando B con respecto a X, cambio la columna B, acá, ¿no? Derivo con respecto de X. Es esta misma columna, ¿no? Pero ahora aquí. Lo demás sigue igual. Ya, a ver aquí, U con respecto de Y. Entonces, U, ahora en lugar de U, reemplazo Y, ¿no? Derivo con respecto de Y, o sea, cambio esta columna. Con respecto de Y, a ver aquí, con respecto de Y, esta función, esto es 0, ¿no? Con respecto de Y, solo me queda G con respecto de Y, solo me queda E por U a la menos B, ¿no? Entonces, es 0 y E por U a la menos B. Y abajo sigue igual. Y lo mismo aquí, ¿no? Derivada de B con respecto de Y. B cambiamos, en lugar de BY, esta columna cambia, en lugar de BY. Y bueno, es esta misma derivada, ¿no? ¿Ya está? Y ya llevamos todas las derivadas parciales. ¿Ya? Ahora, acá tienen otro ejemplo, lo vamos a pasar rápido, miren. Me pide lo mismo, dice, dadas las expresiones, donde U está en función de X y Y, también B, ¿no? Tengo estas dos funciones, pero aquí me piden hallar las segundas derivadas parciales. Ya en el anterior ejercicio solo hallamos las primeras derivadas, nada más, ¿no? Y vamos a ver que es sencillo, miren, ya aprendimos allá las derivadas parciales aquí, ¿no? Primero el jacobiano, este jacobiano F con respecto de U, con respecto de B, G con respecto de V, ¿no? Aquí lo he desarrollado ese determinado. Aquí no lo hice, jóvenes, porque es largo, pues, ¿no? Ya no me alcanzó el tiempo. Porque tienen que hallar ese determinante, ¿no? Multiplicar esto por esto, pues, ¿no? En todos los casos, ¿ya? Y evaluar en el punto. ¿Evaluar en qué punto? Antes de eso, a ver, aquí el punto es 1, 1, 0. Entonces es más fácil, a ver, aquí en el punto, este jacobiano vale menos 2, ¿no? Todo esto de aquí, yo lo escribí como fórmula, pero todo este es menos 2. Todo esto es menos 2. Aquí todo entre menos 2, ¿no? Es un número. Al evaluar ya salen números. ¿Ya? Aquí no tengo un punto donde evaluar, entonces queda expresado así, ¿no? Acá sí lo he hallado. Este determinante, ¿ya? Menos este producto, ¿no? Este producto menos el otro, ya. Ahora hallamos U con respecto de X. Esta era la fórmula, ¿no? Ahora cambio esta columna. A ver, U con respecto de X. En lugar de derivar F con respecto de U, ahora con respecto de X, ¿no? Y con respecto de X es 2. F con respecto a X es 2. Y G con respecto a X es menos 10. X, ¿no? Bueno, como acá en el denominador, ya copio este resultado, porque está aquí, ¿no? Hallo este determinante y obtengo este resultado. Ahora lo mismo por aquí, U con respecto a Y, también cambio el U, en lugar de derivar con respecto a U, con respecto a Y, tengo este resultado. A ver, solo por esta vez
tendría aquí con respecto de y menos 2 y con respecto de y 3y cuadrado, ¿no? Y eso está aquí, menos 2 y 3y cuadrado. El otro sí igual. Entre el determinante, ¿no? Que es 3b cuadrado más 9u cuadrado. Y obtengo este resultado. Bueno, acá he simplificado, ¿no? Le he sacado tercia, he simplificado y obtengo este resultado de aquí. No se olviden que aquí adelante siempre va el menos, ¿no? Menos y menos. Acá me olvidé, menos. ¿Ya? Y lo mismo, y ahora ya que tengo las 4 derivadas, u con respecto de x, u con respecto de y. Solo he estas dos. Puedo hallar las segundas derivadas parciales, ¿no? Pero si ya tengo esta derivada parcial por fórmula, entonces aquí simplemente ahora hallo ¿cómo se llama? Aplico la regla del cociente, ¿no? ¿Sí o no? Entonces derivo todo esto con respecto de y. Ya, acá no lo voy a explicar simplemente para que puedan observar, ¿no? Acá estoy aplicando la derivada del cociente. A ver, solo los demás solo se los muestro, ¿ya? A ver, ¿cómo era la derivada del cociente? Derivo el numerador, aquí está derivado el numerador, 4b, ¿no? 4b, pero b depende de y, ¿no? Derivación implícita, jóvenes, ¿ya? Aquí simplemente menos 2y, ¿no? Por el denominador, menos, ahora copio el numerador, y derivo el denominador con respecto de y. Sería 2b, aquí no, 2b, pero b depende de y, ¿no? Y aquí 3u cuadrado, su derivada es 6u, pero u también depende de y. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan aquí, ahora que he hecho acá, todo esto es 4. Ya, he multiplicado, es lo que he hecho. Esto por esto. Y menos 2y también por lo mismo. He tratado de simplificar. Aquí también he multiplicado esto por todo esto. Y esto también por esto. ¿Ya? He factorizado derivada de b con respecto de y. Y también derivada de u con respecto de y, ¿no? Donde hay otro, solo hay este. Factorizo, simplifico. Simplifico. ¿Sí? Y, uy, creo que he vuelto a copiar esto, imprimir. Ya. Factorizo y simplifico. ¿Ya? Ahora, lo que me faltaría aquí, que ya no lo hice, es reemplazar derivada de b con respecto de y, aquí. Pero eso no lo he hallado, ¿no? Porque solo he hallado u con respecto de y u con respecto de x. Pero bueno. Y también reemplazar u con respecto de y. Eso sí lo he hallado, lo puedo reemplazar, que es todo esto. Pero, entonces por eso aquí me puse a hallar ya la derivada con respecto de x, b con respecto de x y b con respecto de y. Hacen lo mismo procedimiento. Para este obtuve este resultado, b con respecto de x y b con respecto de y. Entonces ahora hago lo mismo aquí, ahora ya la segunda derivada parcial, también aplico la derivada del cociente, ¿no? Por comodidad he sacado el menos, hago lo mismo, derivo. Aquí he derivado, sí. Claro, es que primero he copiado esto, ¿no? Derivo el numerador que está acá. Es 2y más 6u, pero u depende de y. ¿No? Por el denominador. Menos, copio el numerador. Y derivo el denominador. Sería 2b, b depende de y. 6u, u depende de y. Y acá he hecho lo mismo. He multiplicado y he factorizado derivada de u con respecto de y. Y bueno, derivada de b con respecto de y. Y acá de rojito he copiado para recordar quién es u con respecto a y, quién es b, y reemplazo acá. Reemplazo ahí. Ahora sí ya tengo todo, reemplazo. Reemplazo. Sí. Aquí, bueno, lo he vuelto a hacer otra vez, lo reemplazo, simplifico y me queda toda esta expresión.
Aquí me faltaría ya eso, ¿no? Solamente reemplazar aquí. No lo reemplacé porque todavía me faltaba este B con respecto a Y. Pero ese es el paso adicional. ¿Ya? Y a partir de aquí puedo hallar las terceras derivadas, cuartas derivadas, etcétera, ¿no? Bueno, y el teorema de la función implícita cuarta versión, recuerdan que esto ya en clase también lo explicamos, ¿no? Cuando se tiene que las funciones ya dependen, mire, de cuántas variables, ¿no? M, y aquí tengo n variables, ¿no? Este punto pertenece a m más n, y cada función evaluada en el punto vale 0. Entonces el jacobiano de la función, ¿no? Habría que derivar la función 1 con respecto a todas estas variables, ¿no? En función de todas estas variables, cada función, ¿no? Porque aquí es i, ¿no? Función i, donde i varía desde 1 hasta n. Son n funciones y se derivan con respecto a cada variable. Y lo que se quiere es expresar estas funciones i, y, ¿no? En función de estas de acá. Como lo que hicimos aquí anteriormente, ¿no? Las últimas, aquí, u y b, con respecto de quién, de x y y, ¿no? ¿Ya? Entonces acá ya en forma general, por eso utiliza esa notación. Esta es y1 hasta yn en función de x1 hasta xm. Por eso lo escribo así, ¿no? Y es igual a phi por xy hasta xm. ¿Cómo hay las derivadas parciales? Bueno, es lo mismo, ¿no? Es este cociente. ¿Sí? A ver, con el ejemplo mejor vemos aquí. Mire, tengo ahora una función, tengo tres relaciones, ¿no? Tres. Evaluada en este punto. Las últimas me corresponden pues a u, b y w. Y voy a expresar u, b y w en función de x y y. ¿Ya? Me pide hallar todas las derivadas parciales. De primer orden nada más, ¿no? F y g y h son continuos, ¿no? Y es claro que esas funciones son continuas, ¿no? Siempre, dice, son continuas siempre. Se tiene además, miren ahora, si tengo tres funciones, ¿cómo hallo este jacobiano, no? La primera función con respecto de u, b y w. La segunda igual. La tercera función también igual, ¿no? Con respecto a las tres variables. Las últimas, ¿no? U, b y w. Y aquí simplemente hay que derivar, pues, ¿no? Eso ya lo revisan, ¿no? A ver, el primero está fácil con respecto de U1, B1, BW1, ¿no? Este de acá. Con respecto de U2U menos 4B más 2W. Y con respecto este de U, 4U cuadrado, bueno, menos 12B cubo, ¿sí? Y aquí estoy evaluando en el punto porque me dan el punto. Ya me están dando el punto. Evalúo en el punto y se obtiene 8. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Sí, tenemos que hallar la derivada parcial de, bueno, acá he empezado con B. No me interesa en realidad ¿cómo se llama? El orden, ¿no? Porque pude haber empezado U con respecto de X, de Y, de X y de Y, ¿no? Pero he empezado con este. B con respecto de Y. O sea, lo que queremos hallar es U con respecto de X. U con respecto de Y, ¿no? Después B con respecto de X. Eso tenemos que hallar esas derivadas parciales. B con respecto de Y. Después tengo W con respecto de X y W con respecto de Y. Esas son las 6 derivadas parciales que tenemos que hallar. ¿Ya? Porque aquí U es función de X y Y, B también, y W también es función de X y Y, W igual a, ¿ya? Entonces, bueno, aquí he empezado B con respecto de Y, ¿no? De este determinante, solo cambiamos esta columna, ¿no? Lo demás sigue igual, si ustedes observan, esto es igual, solo se cambia esta columna. Entonces, solo tienen que derivar F con respecto de Y, G con respecto de Y, H con respecto de Y, ¿no? F con respecto de Y, 1, G con respecto de Y menos 2Y, H con respecto de Y, 3Y cuadrado. Solo esa columna, está acá. Evalúan en el punto, aquí evalúan en el punto, y obtengo este resultado que es un cuarto, ¿no? Nada más.
Ahora B con respecto de X, entonces aquí cambio B en la columna B, ahora esa columna, derivo con respecto de F con respecto de X, C con respecto de X, H con respecto de X, ¿no? Y es este, 1, 2X y 3X cuadrado. 1, 2X y 3X cuadrado, solo esa columna, lo demás sigue igual. Bueno, ya eso de tarea para ustedes. Evalúan en el punto y vamos a tener aquí un número, ¿no? Ahora aquí, U con respecto de X. Ahora, la columna U derivan con respecto de, perdón, en lugar, bueno, era de la columna U, ¿no? Con respecto de X ahora. Solo esta columna, los otros dos son iguales. Ya, pues, ¿cuánto sería? 1, 2X, 3X cuadrado, ¿no? Ahí está. 1, 2X, 3X cuadrado. Evalúan el punto y acá entre 8, ¿no? Aquí sería 8, aquí faltaría el numerito, ¿no? Acá era 8 y acá arriba, bueno, evalúan en el punto. Luego tengo W con respecto, no, perdón, U con respecto de Y. U, ahora, en lugar de derivar con respecto de U, derivo con respecto de Y, que es esto de aquí, 1 menos 2Y, 3Y cuadrado, ¿no? 1 menos 2Y, 3Y cuadrado. Nada más, esa columna nada más, hallo determinante y ya está. Bueno, ¿qué número saldrá acá? No sé. Y lo mismo, W con respecto a X. Ahora esta columna que derivamos con respecto de W, derivamos con respecto de X, ¿no? Esta columna. Evalúo, aquí falta el 8, y también me sale, ¿no? No se olviden aquí por el menos de fuera, ¿no? Un número entre 8, ¿no? Mejor coloco 6, porque un número, una constante, no sé qué número saldrá ahí. Sí, un número entre 8. Aquí lo mismo, W ahora esta columna con respecto a Y. Número entre 8, ¿no? Ya, eso es todo. Esas son las, ¿cómo se llaman? Las derivadas parciales. Hemos estudiado 4 versiones, ¿no? De las funciones implícitas. ¿Ya? Ahora, ¿alguna pregunta? Mudos. Vamos a entrar entonces a nuestro otro tema de este. ¿Sí? Aquí también, para que no estén escribiendo. Extremos de funciones de varias variables. A partir de aquí es el examen. O en todo caso, aquí empieza la segunda unidad. Ya, a partir de aquí. Segunda unidad. Extremos de funciones de varias variables, ¿no? Lo que vamos a hallar ahora es hallar los máximos y mínimos de funciones de varias variables. ¿Ya? El trabajo es similar a lo que hacíamos, a lo que hicieron ustedes, creo que en fundamentos de cálculo, si no me equivoco. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Dice, ¿no? Resolver problemas de optimización para funciones definidas sobre Rn. Recuerden que ustedes hasta la fecha estaban trabajando con funciones de R en R, ¿no? ¿Sí o no? Ahora estamos trabajando con funciones de Rn en R. Vamos a trabajar con ese tipo de funciones. Vamos a seguir trabajando, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Definición de valores extremos. Dice, sea esta función, donde U es el dominio, que está incluido en Rn, en R. Dice, una función definida en un conjunto abierto, este conjunto tiene que ser abierto, U, que pertenece a Rn. Se dice que F tiene un máximo o mínimo local o relativo en algún punto X0 que pertenece a U, si F de X0 es mayor a F de F de X, ¿no? ¿Recuerdan cuando estudiaron cálculo? Máximos y mínimos, ¿no? Este era un máximo, este era mi X0, aquí estaba el intervalo, ¿no? ¿Y qué decíamos? Para que sea máximo, este F de X0 tiene que ser mayor o igual a todos los X que están acá, ¿no? Alrededor de X0. Y es cierto, se cumple, ¿no? Pero ahora vamos a trabajar ya no con ese tipo de funciones, ¿no? Sino vamos a trabajar con superficies, pues, ¿no? ¿Ya? Y para que sea mínimo, lo contrario, pues, ¿no? F de X0 tiene que ser menor o igual a F de X respectivamente. Dice, para todo X en una bola de centro
X0 y radio alfa. A ver, tenemos 10 minutos y luego les vuelvo a enviar el link, señorita delegada, ¿ya? A ver, un ratito acá. Uy. Ahorita se va a cortar, entonces les vuelvo a enviar el link. Un segundito. A ver, como nosotros solo podemos trabajar con graficar funciones de este tipo, de R cuadrado en R, ¿no? Su gráfica sabemos que está en R cubo, ¿no? Un poquito más pequeño. Sabemos que su gráfica está aquí en R cubo. Entonces yo tengo aquí mi superficie. Si hablamos de máximo, por aquí estará mi X0, Y0, ¿no? Mi punto en el dominio. Si este de acá es mi valor máximo, a lo mejor lo grafico de esta forma, como nos graficaban. En fin, para meter una superficie, ¿no? Por ejemplo, la superficie puede ser así. Tengo aquí por acá puedo tener un valor mínimo, por aquí abajo, así. Bueno, más o menos, una superficie. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, este punto de acá es el punto X0, Y0, F de X0, Y0, ¿no es cierto? F de X0, Y0, a esto lo llama X0 como vector, ¿no? Aquí en el dominio. Entonces, ¿qué dice? F de X0 tiene que ser mayor a F de X, ¿no? Que también es un vector. Para un, voy a borrar esto de acá, donde dice aquí, miren, si ustedes observan, dice aquí, o sea, para todo X en una bola de centro X0. La bola está acá. Aquí. Para toda bola, si este es el centro, la bola está por aquí. Entonces, para todo X que está aquí, ya no tomo intervalos como en el otro caso, ¿no? Aquí tomaba intervalos, aquí tengo bolas. Para todo X, este punto de aquí, si evalúan la función, tiene que ser mayor a los otros. No pueden tomar este X, está por aquí, y es menor, pues, ¿no? Puede ser, este X puede ser, por ejemplo, X1, Y1, ¿no? Otro punto. Es menor. Los otros son menores. Y aquí lo contrario, ¿no? Este es un valor mínimo. Aquí también tengo que tener una bola, ¿no? Con centro en X0 y Y0. ¿Ya? A eso se refiere aquí, de esa bola. De radio delta. Bueno. Y ahora, un punto crítico, ¿no? ¿Recuerdan cómo llegaban los puntos críticos en las funciones? Tenían que igualar la derivada a 0 para obtener los puntos críticos, ¿no? Dice, ahora aquí dice, el punto X que pertenece a U en que todas las derivadas parciales de la función, de esta función, se anulan, ¿no? Todas las derivadas, ahora hablamos de derivadas parciales, dice, se anulan. Anteriormente era la derivada igual a 0 nada más, ¿no? Se anulaba esa derivada. Pero ahora dice, donde todas las derivadas parciales se anulan, se llama punto crítico o punto estacionario de la función. Y también son llamados puntos críticos los puntos donde las derivadas parciales no existen. ¿Recuerdan la definición de punto crítico que decía? Que f' de x sea 0 o que f' en ese punto no exista, ¿no? Pero sí era considerado punto crítico. Ya si ustedes recuerdan su teoría, ¿no? Bueno, ahorita no me voy a poder poner ejemplos, ¿no? Pero de cálculo en una, ¿no? Ya, pero ahora, recuerdan que aquí también utilizaban el criterio de la segunda derivada. Si evaluaban el punto crítico, si era mayor que 0, era un mínimo, ¿no? Y si la segunda derivada evaluada en el punto crítico era menor que 0, era un máximo, ¿no? Evaluada en el punto crítico.
Ahora aquí vamos a utilizar la matriz hessiana para poder, ¿cómo se llama? Determinar si ese punto crítico es máximo o mínimo. Y esta matriz hessiana dice, es una función también que va de Rn, sea f una función que va de Rn en R, una función definida en el conjunto abierto U, bueno, en su dominio, ¿no? Y sea X que pertenece al dominio. Supongo que las derivadas parciales de segundo orden existen en X, se tienen que ser continuas, pues, ¿no? Dice, a la matriz cuadrada de orden, esta matriz cuadrada, H de f de X, este es un, ¿cómo se llama? Así está expresada en forma compacta, es igual a ¿quién? Miren, acá, ¿qué hacen? Derivan la función, es una sola función, ¿no? Aquí primero derivan con respecto a la primera variable X, y luego haya su segunda derivada a esa misma función, mejor escribo acá. A esta función nuevamente la derivan con respecto a X, ¿no? Luego la derivan con respecto a X2 a esta función. Hasta la derivada enésima. Recuerden que aquí X, el dominio, tiene n componentes, ¿no? N variables. Entonces derivan esta función con respecto a la primera, con respecto a sí mismo y nuevamente con respecto a todas las variables, ¿no? Aquí la segunda derivada parcial con respecto de X1 derivan con respecto de X2. Perdón, X2 obtienen, derivan con respecto de X1, la segunda derivada parcial, y nuevamente derivan con respecto de ella, y así sucesivamente hasta Xn, ¿no? Hasta derivar todas las, con respecto a todas las variables, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo cómo funciona, ahí se va a dar cuenta mejor, dice. A esta matriz se le llama matriz hessiana o simplemente hessiano de la función f en X, y se denota, ¿no? H de f de X. Esa es la matriz hessiana. A ver, dice. Determinantes, dice, caso de n variables, determinantes de sus matrices angulares. Miren, dice CH, la matriz hessiana de f en X. Definimos los determinantes de las submatrices angulares de h de X denotado por, ¿no? Delta II. ¿Cómo dicen? El primero, 1, 1, ¿a qué es igual? La primera submatriz angular. Simplemente es este elemento de acá. ¿Sí? Este de aquí. Es ese elemento. Ahora, la segunda matriz angular, ¿qué hace? Toma esto de aquí. Es esta matriz. En realidad no necesariamente, ¿ah? Podría tomar esta con la anterior, ¿no? Pero por orden, toma esa, ¿ya? No necesariamente, pero veamos. Sigamos ese orden. Y la matriz de 3, 3, bueno, será pues toda la una matriz de 3 por 3, pues, ¿no? Acá me falta aquí, ¿quién sería la segunda? Acá, respecto de X1, respecto de X3, ¿no? Sí, aquí, ¿quién sería? Respecto de X2, respecto de X3, ¿no? Y aquí me faltaría el otro. Respecto de X3, respecto de X1, ¿no? Respecto de X3, respecto de X2, y aquí estaría respecto de X3, o nuevamente respecto de X3. Esta sería la siguiente, ¿no? Que está acá. ¿No? Y así, ¿no? La siguiente será pues una matriz de orden 4 por 4, 5 por 5, hasta llegar a la última matriz, que vendría a ser la misma matriz hessiana. Si ustedes observan aquí está entre barras, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que es determinante, ¿no? Dice, definimos los determinantes de las submatrices angulares. Y el último es el determinante de la matriz hessiana. ¿Ya? Ahora dice, CAF, una función de Rn, una clase C2, el punto X que pertenece a U al dominio, ¿no? Un punto crítico de F y los determinantes de las submatrices angulares. Con este determinante tiene que ser distinto de 0, pues de toda la matriz hessiana, su determinante tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Entonces dice, si todas las submatrices angulares, todas, ¿no? Porque dice para todo I de I igual a 1 hasta N, son positivos, entonces F tiene un mínimo local, ¿ya?
Pero si ocurre que el primero es negativo,